Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda Y que esta sección, hermanos, la lección número 25 de esta carta, que tiene como título Deberes familiares, porque realmente los mandamientos que a continuación siguen, hermanos, en esta sección de la carta es donde vemos instrucciones dadas por el Espíritu Santo en boca del apóstol Pablo, hermanos, al hogar. Y esto abarca del 18 hasta el 4:1. Te voy a dar lectura, hermanos. Dice Colosenses 3:18: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Hasta ahí, hermanos. Del 18 hasta el 4:1, hermanos, vemos instrucciones dados por el Espíritu Santo, como nos comentaba, a la familia. Si ustedes a lo mejor estarán preguntando por qué siervos y amos, pero en aquel tiempo era como era concebida la familia, es decir, padres, hijos, y también había dentro de la misma familia o de la misma casa siervos y amos. Por eso esa sección va incluyendo también a los amos y a los siervos. Por eso está escrita así desde el 18 hasta el 4:1, porque ellos también eran incluidos dentro del hogar o dentro de la casa, hermanos. Sí. Y dentro de la sabiduría infinita de nuestro Dios, hermanos, el Espíritu Santo nos da mandamientos que son útiles para nuestra vida, a pesar de que fueron escritos en aquel tiempo, a pesar de que fueron escritos en aquella época, hace muchísimos años. Siguen siendo para nosotros una guía como familia, siguen siendo un camino a seguir. No son obsoletos, sino que son actuales. ¿Por qué? Porque estos mandamientos, hermanos, son mandamientos que tienen que ver más bien con el actuar de cada uno de nosotros, con el carácter que nosotros debemos de tener. Tienen estas características y no tanto con acciones que debemos de hacer. No sé si me explique. Por ejemplo, cuando Dios habla acerca de la vestimenta, no nos dice cómo nos debemos de vestir, qué ropa debemos de usar. Si no dice que debemos de ponernos una túnica o debemos de ponernos falda o pantalón, sino que nos da mandamientos más específicos hacia el carácter que nosotros debemos de tener cuando nosotros vestimos. Entonces, de esa manera también hacia la familia va en ese sentido. Por eso los mandamientos de Dios son actuales, no son pasados de moda como mucha gente piensa, sino que nos son útiles todavía hasta el día de hoy para llevar nuestra vida cristiana. Y esto lo vemos en Timoteo 2:9, cuando habla que debemos de vestir con pudor, con decoro, etcétera, etcétera. Entonces, si estos mandamientos debemos aplicarlos cuando nosotros vistamos. Y de igual manera, los mandamientos que nos da el Espíritu Santo hacia la familia, hacia el comportamiento familiar, también va en este sentido. No qué debemos de decir o hacer, sino cómo debemos de comportarnos en un sentido. Así que esta sección, hermanos, está dividida hasta el 4:1, son mandamientos para nosotros, ¿verdad? El versículo 18, hermanos, empieza hablando Pablo acerca de las casadas. Y cabe mencionar, hermanos, que esto mandamientos son para los esposos,
para el esposo y para la esposa. No es que pensemos, porque vamos a hablar un poco acerca de la sujeción, no pensemos que porque hay un varón en la casa, sea un hijo mayor y ya no haya padre, él vaya a tomar esa responsabilidad. No es así, sino que es específicamente para el esposo y el esposo. Nosotros, hermanos, dentro de nuestra vida, dentro de nuestro existir, desde el principio de los tiempos, Dios siempre ha fijado autoridad. Siempre hemos tenido autoridad, llámese el presidente, llámese el gobernador, llámese la policía, en el caso de la iglesia llámese los ancianos, en la familia padres, siempre Dios ha puesto autoridad. Pero la autoridad que Dios nos ha dado, hermanos, para todo el mundo y para la iglesia en especial, nunca debe ser para abusar de los demás, sino más bien todo lo contrario, para hacer el bien, para ayudar, para guiar a las personas. Cada forma de autoridad, hermanos, debe ser llevada conforme a la palabra de Dios o conforme a la guía de nuestro Dios. Y lo que vamos a estar estudiando a continuación tiene que ver con eso. Por eso el versículo 17 termina diciendo: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Entonces la autoridad delegada por nuestro Dios, la sujeción que nosotros debemos de ver siempre es en el nombre de Cristo, por la guía de Cristo, por el poder de Cristo. Lo mismo pasa cuando vemos Efesios 5:22, que es un pasaje, podríamos llamarlo paralelo a esto, y empieza diciendo en el versículo 21: someteos los unos a nosotros en el temor de Dios. Es algo similar que dice el versículo 17. Entonces la sujeción es para todos, hermanos. Empieza, no sé por qué de alguna manera Pablo empieza refiriéndose específicamente a las casadas, tanto en Efesios 21 como en Colosenses 3:18 empieza con las casadas. No sé, la verdad no sé por qué empieza así, pero la sujeción es en general y es para todos. Y todo esto debe ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y debe de ser de una manera espiritual. La sujeción, hermanos, cuando la entendemos así, espiritualmente hablando, es más fácil de entenderla, ¿verdad? Porque a veces, sobre todo las mujeres, cuando escuchan esta palabra, luego como que se ponen a la defensiva. No todas, ¿verdad? Pero porque piensan que no es así. Pero cuando la estudiamos de manera espiritual, hermano, es más fácil entenderla. Por el lado de la autoridad debe ser llevado de esta manera, hermano. Sí, el lado de la sujeción, principalmente debemos de entender que esto viene de Dios, ¿sí? Y hay varios aspectos que nosotros debemos de ver. Romanos 13:1 dice Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, ¿sí? Porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces eso es un principio que nosotros debemos de entender, que toda autoridad, como dice Romanos, es puesta por Dios, y eso es algo que nosotros debemos de entender. Y donde hay autoridad, pues debe de haber por consecuencia sujeción a las autoridades. Por eso Pablo empieza diciendo: sométase toda persona a las autoridades. Ahora bien, también en el 3:18, una frase que viene ahí dice: como conviene en el Señor, ¿sí? Las casadas estén sujetas a vuestro marido como conviene en el Señor. Lo que pienso yo que quiere decir esta frase, hermanos, tiene un sentido de discernimiento, de ver la forma de sujeción hacia el marido, que esto sea correcta. Tiene un sentido de que si la mujer se va a sujetar al marido o el varón se va a sujetar a alguna autoridad, nosotros debemos de discernir esa forma de sujeción, por el hecho de que puede ser que vaya en contra de Dios.
¿sí? Por ejemplo, el esposo a la esposa: hoy no vamos a la iglesia porque tengo flojera. Entonces la esposa debe de discernir la acción, ¿verdad? Discernir la acción, o cualquier otra cosa que sea pecado o que vaya en contra de las leyes de Dios. Por eso la palabra en el Señor tiene un sentido de discernimiento hacia la sujeción, de pensar bien lo que uno vaya a hacer en cuanto a la sujeción. En estos tiempos podría la autoridad prohibirnos reunir, adorar a Dios, por ejemplo, y sabemos que nosotros no podemos dejar de adorar a Dios. Mientras esté en nuestras manos, lo debemos de hacer. Es un ejemplo solamente que estoy dando. Yo estoy seguro que las autoridades no lo hacen con el sentido de que nosotros dejemos de adorar a Dios, sino con un sentido de salud pública, ¿sí? Pero, por ejemplo, si llegase a ser el caso, entonces nosotros debemos de discernir la situación que estamos viviendo en cuanto a nuestra sujeción ¿ok? Eso es lo que dice como conviene en el Señor. Lleva un sentido de nosotros pensar las acciones, los mandamientos que recibimos. También cabe mencionar, hermanos, que no por esto, por esta situación, nosotros tengamos que hacer un pleito, tengamos que ponernos en contra y pleitear contra las autoridades. Esto no es así tampoco. Por eso en tiempos pasados ha habido muchas guerras en el nombre de Dios por creer esta situación contraria. Hebreos 12:14 nos dice que contrario a esto, que nosotros debemos de seguir la paz, dice seguir la paz con todos y la santidad, porque sin ella nunca no veremos a Dios, sin la paz y la santidad. Y en el matrimonio es igual. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, se sujetó. Cristo es nuestro mayor ejemplo en cuanto a la sujeción. Él, siendo Dios, vino a la tierra a nacer de una virgen y estuvo sujeta a sus padres, a pesar de que Él era Dios, a pesar de que María y José no entendían la misión que Él tenía que hacer. Él tuvo que sujetar. Esto lo vemos por allá, creo que es el Evangelio de Lucas, no recuerdo bien el capítulo, pero es el único que narra la niñez de Cristo, que cuando ellos van al templo, se pierde por 3 días y lo anduvieron buscando sus papás. Y sus papás estaban preocupados, estaban asustados, y creo yo que cuando lo encontraron se molestaron y le reclamaron. Le dicen: ¿por qué nos has hecho así? Y luego dice la palabra de Dios que porque ellos no entendían el ministerio de Cristo. Y dice Lucas que desde entonces Él estuvo sujeto a sus padres. Entonces, a pesar de eso, Cristo estuvo en sujeción a sus papás. Entonces, Él es nuestro mayor ejemplo en cuanto a la sujeción. Filipenses 2 también nos habla de que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se sujetó a la voluntad del Padre. Y dice Filipenses 2 que esto le valió para ser exaltado hasta lo sumo por la obediencia que Él tuvo. Otro ejemplo de esto, de que a pesar de que las autoridades no hagan lo que Dios dice y nosotros no debemos de poner en contra de ellas, lo vemos en el caso de David, que encontramos en Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 24, versículos 1 en adelante. Y narra la historia de David. Dice el 24:1: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos, de las cabras monteses, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere.
Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Versículo 6, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que levantase contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Aquí es donde vemos esto, hermanos. Aquí David no quiso matar a Saúl. Es más, cuando le cortó la orilla del manto, dice que se turbó su corazón. ¿Por qué? Porque él comprendía que Saúl había sido puesto por Dios, que Saúl era el ungido de Dios. Entonces, de alguna manera, hermanos, nuestra sujeción debe ser también de esa manera, porque a veces lo malentendemos. Por eso hay muchas divisiones dentro de las iglesias, por eso hay muchas cosas dentro de la iglesia contrarias, por no entender nuestro rol, nuestro papel dentro de esto que Dios ha puesto, hermanos. Entonces, no se trata, hermanos, tampoco que dentro de la sujeción hagamos esto, ¿sí? Ahora sí, versículo 18. ¿Preguntas, comentarios, hermanos? Yo pienso, hermano, que ahorita que había comentado sobre la sujeción de las casadas, como dice Efesios 5:22, empieza con no utiliza la expresión de sujeción, pero sí dice someteos los unos a otros en el temor del Señor. Y curiosamente la palabra someteos y sujeción viene siendo casi como sinónimos. Entonces ahí entraría tanto el esposo como los varones, ¿verdad? Que deben de, como las casadas deben de sujetarse al marido, y el marido también debe de sujetarse al temor del Señor, ¿verdad? Como dice Efesios. Sí, es lo que comentaban, o sea, la sujeción es para todos. Por eso Efesios 5:21 empieza de esa manera: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y Colosenses también empieza diciendo: todo lo que hagamos debemos hacerlo conforme al Señor. Entonces, la sujeción, hermanos, es algo voluntario, es algo que es voluntario. Nadie es a fuerzas. Por ejemplo, Rubí no la obligaron a casarse con Esaú, ni una cosa u otra. A nosotros no nos obligaron para que nos metiéramos a las aguas del bautismo a fuerzas. Entonces eso implica sujeción voluntaria, ¿sí? Por eso dice Efesios 5:24, volviendo al pasaje de Efesios 5:24, dice Pablo: así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es decir, nosotros decidimos aceptar a Cristo. Nosotros decidimos seguir su autoridad, su consejo, su guía, su disciplina y su poder. Por eso la iglesia está sujeta a Cristo, porque Cristo es la cabeza. Y eso fue de una forma nosotros voluntaria. O sea, nadie nos obligó a bautizarlos, porque no cabe bautizarnos sino hacer lo que Cristo diga. Entonces ahí es rebeldía, ¿no? Ahí eso es rebeldía, por eso es sujeción. Por eso Pablo dice: así como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas estén sujetos a sus maridos. Hermano. Sí, dentro de lo que está mencionando, la palabra en griego que se utiliza para esto, para sujetarse, sí indica forzar a subordinarse, pero es algo propio, como está mencionando. O sea, es una lucha interna. Y he escuchado a muchos hermanos que dicen que pues, la sujeción es con lo que más batalla la mujer, pero en sí es todos, hermanos. Todos batallamos con la sujeción. A ninguno de nosotros nos gusta someternos a alguien. Por eso hablan de que, o sea, no forzar a otra persona, sino una lucha interna de forzarnos a nosotros mismos a sujetarnos y a someternos. En este caso, cada quien a lo que le corresponde. En el caso de la mujer al marido, en el marido el temor de Dios,
para poder dirigir bien el hogar y pues lo que va a mencionar más adelante en el versículo. Pero lo importante es eso, o sea, que nos forcemos nosotros mismos o que tengamos esa lucha interna, mejor dicho, nosotros mismos para poder someternos cada quien a lo que corresponde, porque pues todos batallamos y no es sencillo el someterse. Sí, todos batallamos, inclusive nosotros como cristianos. Estamos a veces tan rebeldes contra Cristo, no contra el hermano Ezequiel, el hermano Horacio, contra Cristo. Por eso es el tema de la sujeción. Por eso Pablo dice en Efesios 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas deben estar sujetos a sus maridos. Es algo voluntario, y eso es porque malentendemos muchas cosas. Primera de Corintios, por ejemplo, Primera de Corintios, un ejemplo muy claro, Primera de Corintios 11, Primera de Corintios 11, 2 al 3. Por ejemplo, dice, nuevamente en el 1 empieza Pablo diciendo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Siempre que va a hablar de estos temas, pone a Cristo por delante, Pablo, siempre. Y luego dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Sí? Y cuando escuchamos esto, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando vemos aquí la palabra cabeza? Arturo. El que tiene la autoridad. El que tiene la autoridad. A los predicadores, no. Rosy. Cuando escuchas la palabra cabeza, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿No estás poniendo atención, Rosy? Sí, pero no sé cómo Expresarlo. referirme, Hermano, hermana Vero, cuando le dice a usted que hermano Ángel es la cabeza suya, ¿qué es lo que se le viene a la mente? El que manda, ¿va? Autoridad. Pero si vieron el orden que lleva Corintios 11, está Dios, Cristo, el varón y la mujer. ¿Por qué? Eso es lo que significa cabeza. Cabeza no significa eso, significa un orden. Por eso Pablo más adelante les dice, versículo 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Ahí tiene el sentido de un orden, de ser una cabecera, por decir, como la de un río, donde nace un río. Dios, y luego Dios hizo, Dios y Cristo, luego el hombre, y luego el hombre será una mujer. En ese sentido va la palabra cabeza. ¿Sí? Entonces, cuando lo entendemos de esa manera, pues como que si nos cuadra más las cosas, ¿no? O sea, nadie va a estar arriba de Dios y de Cristo. No es tanto señal de autoridad o de quién manda o eso o lo otro, sino es por un orden divino que Dios así lo estableció. Eso es lo que significa cabeza. Es como la palabra así lo dice, es como una cabecera, es el principio de algo. Entonces así va hacia otros. ¿Bueno? ¿Algún comentario? Sí, también es interesante la reflexión sobre el cuerpo, siendo Jesucristo la cabeza, porque dentro del cuerpo todos son importantes, ¿verdad? Así es. Inclusive si uno se pega en el meñique del pie, pues se va a doler todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, uno de los significados tiene que ver con el mandato del Señor, con la autoridad, pero veo lógica en el sentido de que ese es el orden lógico, ¿verdad?, que deben de seguir todas las cosas, poniendo a Cristo en el primer lugar de todo. Okay. Y bueno, yo les digo porque eso es lo que se refiere a la palabra aquí en 1 Corintios, cabeza. Entonces, cuando lo vemos así, lo vemos de alguna manera un poco más entendible. Y como dice Pablo, o sea, de alguna manera es difícil para nosotros expresarlo y
para las mujeres entenderlo, creo yo. La mujer, lo voy a decir de esta manera, fue hecha por causa del hombre. Sí, fue ayuda idónea para el hombre. Y como dice Pablo, no procede la mujer, el hombre de la mujer, sino la mujer del hombre, en un sentido primario, aunque más adelante también dice que también los hombres pues nacemos de una mujer. Y al final de cuentas, para Dios todos somos iguales, ¿ok? Pero sigamos con esto. El texto de Colosenses 3:18 continúa diciendo esto en cuanto a la sujeción, y termina diciendo lo que comentábamos hace un momento. Dice, pero como conviene el Señor. Vuelvo a repetir nada más para terminar el texto. Esto tiene que ver, hermanos, con el discernimiento de la sujeción en cuanto de la mujer al varón, en este sentido. Entonces, la mujer también debe de discernir esto. Cabe mencionar también, volviendo a la sujeción de una manera voluntaria o de una manera voluntaria. En ninguna parte de la escritura dice la Biblia que la mujer debe de obedecer al varón, sino que debe de estar sujeta al varón. Cuando se refiere a los hijos, como caso curioso, a los hijos y a los siervos, ahí sí dice el Señor, se dice Pablo, dice que ellos deben de obedecer a los padres y los siervos deben de obedecer a los amos. Pero en el caso de la mujer solamente dice que la mujer debe de estar sujeta a vuestro marido. Entonces por eso vuelvo a recalcar que eso es algo que es voluntario, que es una sujeción en el Señor. O sea, es voluntario, podemos llamarlo, pero es un mandamiento que tiene que cumplir las mujeres. Y normalmente eso es por lo que son y no por lo que hacen, ¿verdad? Entonces, por ese orden que Dios nos dio. Ok, y sabemos, hermanos, que como dice 2 Timoteo 3:16, en cuanto a que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, bajo ese discernimiento, hermanos, ustedes como mujeres deben de ver la sujeción que están teniendo hacia sus maridos, ¿verdad? Hacia sus maridos. Entonces, eso implica como conviene en el Señor, ¿sí? Deben de discernir por lo que hemos dicho, ¿verdad? No ser cómplices en cuanto a ir en contra de la voluntad de nuestro Dios, sino también corregir, ¿por qué no? En cuanto a eso. Por eso dice como conviene en el Señor, como una forma de discernir en cuanto a la sujeción. ¿Okay? Ahora, versículo 19. Ya no hay preguntas, hermanas, acerca de eso. Versículo 19. Versículo 19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Eso es algo que nos compete a nosotros como esposos. La sujeción de la esposa, hermanos, la sujeción de la esposa en Cristo hacia el marido, obviamente se torna más fácil cuando el marido también está sujeto a Cristo. ¿Sí? Cuando el marido está sujeto a Cristo, pues es mucho más fácil que la mujer esté sujeta al marido. ¿Sí? Es algo mucho más fácil, porque el Señor nos enseña a ser amorosos y nos enseña a ser compasivos. Primeramente el texto dice: amad a vuestras esposas. Y esto es lo que le llaman un imperativo presente. Es algo que es constante. No es algo que terminó el día de la boda, cuando se acabó la boda, no, sino que es algo que es constante, que es siempre. Lejos de cesar, debe ir en aumento el amor hacia nuestras esposas. El amor debe de ser un factor gobernante dentro de la relación del esposo hacia la esposa. Es decir, la forma de llevar esa autoridad, podríamos decir, tiene que ser siempre el amor. Por eso comenzamos diciendo que cuando la autoridad que Dios ha delegado a toda persona debe ser con esos principios. Entonces,
ese factor del amor debe ser siempre gobernante. Pablo ya le había dicho en este capítulo 3, versículo 14, que ante todo debemos de revestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, el amar a nuestras esposas, hermanos, siempre debe ser algo constante, siempre que vaya en aumento. Para los viejos es más difícil, porque para los viejos somos más ásperos nosotros. Las hermanas, bueno, nomás está la hermana Vero, sabemos de esto, ellos nos conocen. Nosotros como varones con el tiempo nos vamos haciendo ásperos. La palabra áspero lleva un sentido de amargura. Eso es lo que es áspero aquí, que uno esté como amargado. Cuando uno está amargado, pues es gruñón, es regañón, es refunfuñón, parece uno que está gruñendo siempre, y cuando no le dan de comer, pues más, ¿verdad? Entonces, por eso, en la infinita sabiduría de nuestro Dios, y eso es actual también, o sea, no es algo que solamente pasaba en los tiempos de los colosenses, es actual porque yo es con lo que más batallo, pero yo soy áspero, pero Dios nos está mandando que nosotros no seamos ásperos con nuestras esposas. Cuando vino el hermano Barrera nos explicaba que somos muy diferentes, a pesar de que somos seres humanos, para Dios somos iguales, químicamente podríamos decir, somos diferentes, ¿verdad? Somos diferentes. Cuando la esposa te dice, déjame acordarme un ejemplo, a veces nosotros no sabemos interpretar lo que ella quiere, ¿verdad? No tengo ganas de hacer de comer, te está diciendo, ve y compra algo para comer, ¿verdad? Entonces, esas cosas que nosotros debemos de saber, y es lo que dice Pedro cuando dice que nosotros debemos de vivir con nuestras esposas sabiamente, y eso sabiamente es lo que implica conocer a nuestras esposas, saber qué es lo que le agrada, porque ese es el sentido de vivir con nuestras esposas de una manera sabia, ¿sí? Sabia, el agradarles, el poder agradarles. Entonces, el mandamiento para nosotros como varones dice que aparte de amar a nuestras esposas, no debemos de ser ásperos. Los matrimonios recién casados pues no tienen muchos de estos problemas porque corre pura miel entre ellos, ¿verdad? Pero no sé Arturo en qué etapa vaya del bote de miel, a lo mejor ya va como a la mitad, ¿verdad? Hermano Esaú, pero cuando a medida que va pasando el tiempo entre nosotros, matrimonios, pues nosotros nos vamos haciendo ásperos, somos ásperos, como una lija del 60. Para los que conocen de carpintería, pues ya saben qué lija es. Y ese es el mandamiento, hermanos, ¿sí? Entonces, lejos de ser ásperos, como dice Pedro, debemos de nosotros de saber vivir sabiamente con ellas. Y luego dice, como dice Pedro también, debemos de tratarlas como un vaso más frágil, porque realmente pues las mujeres se quiebran. Y pues volviendo a Efesios 5:22, creo que es un pasaje que pues se ha predicado mucho acerca de eso, la forma en que nosotros debemos de amar a nuestras mujeres, a nuestras esposas, porque es un mandamiento, vuelvo a repetir, solamente para los esposos. La forma de amar a nuestras esposas la encontramos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que las casadas deben de estar sujetas a sus maridos, así como la iglesia a Cristo, es también porque Cristo ya hizo algo por su iglesia. Y básicamente el versículo 28 de Efesios 5 dice, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, ¿verdad? Debe de dolerlos igual. Si yo me doy un martillazo, pues me va a doler. Entonces, en ese sentido debemos de pensar. Y luego dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como también Cristo a la iglesia. Entonces, nosotros como maridos, como esposos, debemos
amarla, no debemos de ser ásperos con nuestras esposas, debemos de sustentarlas en todos los sentidos, no solamente en la cuestión del alimento, sino en todos los sentidos, espiritualmente hablando también y emocionalmente hablando, porque esa es la manera que Cristo ha cuidado de la iglesia. Y luego dice, y la cuida. Entonces, eso es lo que nosotros como maridos debemos de hacer. ¿Ok? Estuvo cortito, ¿va? Bueno, versículo, preguntas, comentarios. Esposas que hablen ahorita o callen para siempre. Mano, Saúl. Sí, de hecho estaba leyendo aquí el diccionario que habla acerca del amor que se menciona en este versículo. Dice que es demostrar sentimientos, cálido afecto, tipo de amor demostrado por un beso, obligación, respeto, veneración, significa amar y servir con fidelidad. Así es, muy buena definición. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y Dios no se equivoca, o sea, cuando te dice no seas áspero con ella es porque uno es áspero, pues, uno es muy áspero. Podrá ser un mandamiento muy pequeño, pero encierra y abarca muchas cosas, ¿ok? Hermano, si quieren. Bueno, yo creo que era lo que yo iba a decir, mencionar el significado realmente de eso, y lo que usted comentó es una cosa muy, muy verdadera. Si no conoces a tu mujer, ¿cómo vas a agradarle? Sí, como un mandamiento de Dios, necesitamos conocer a nuestras mujeres para saber cómo estar con ellas, sabiamente. Sí, porque ellas nos conocen ya cuando nos ven desesperados. Este ya trae hambre, ¿verdad? Cuando ya nos ve que andamos vuelta y vuelta en la cocina y abriendo el refrigerador, ¿verdad? Yo creo que con respecto también a la sujeción, es una realidad que dice de la obediencia aplicable a los hijos, a los esclavos, pero ya tocando a la mujer, sí es más es estar bajo o estar sujeta. La mujer, hermanos, por naturaleza, siempre va a querer en determinado momento escalar lo que se llama marido, y necesita el hombre conocerla bien a su mujer para vivir y a ella hacerla que se sujeta siempre con la vida humana. Sí, siempre todo pues en el temor de Dios, ¿verdad? O sea, necesitamos educarnos todos para lograr la sujeción, por lo que dice Efesios 5:22, sometados los unos a los otros en el temor de Dios, ¿verdad? Y la educación pues debe ir, ¿cómo podría llamarle? En unidad, los dos, tanto el marido como la mujer, para lograr la sujeción que nosotros debemos obedecer. ¿Okay? En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades y todos mis